¿Cómo están todos? Bienvenidos a Mente Abierta. Bueno, tengo esta serie de ilustraciones. Se supone que pertenecen a un arquitecto. De un libro de arquitectura de un alemán, fechado en 1725. Cuando busqué las imágenes por separado, dicho arquitecto es Johann Bernhard Fischer von Ehrlich. Así se llama. Al parecer era un arquitecto destacado durante el rango en el que estuvo vivo, que fue de 1656 a 1723. Lo que me llama la atención de esta fecha es que este hombre es contemporáneo de Giovanni Battista Piranesi y muchos de estos denominados artistas capricho que estuvieron pintando las ruinas de Roma, edificios gigantescos. Voy a traducir un poco los textos que vienen debajo de cada imagen y vamos a ir avanzando rápido. Sí, son bastantes. Algunos de estos sitios son parte de las denominadas 7 maravillas del mundo antiguo y hay algunas cuantas más añadidas. Por aquí tenemos una vista de las pirámides egipcias. Déjenme ver qué pone por ahí en el texto. Pirámides egipcias, la más grande. Unas 300 personas trabajaron durante 20 años. La mayor de las pirámides fue obra de 360,000 hombres durante 20 años. Bueno, eso es lo que alcanzo a traducir. En sí la traducción no se hace tan perfectamente. 1725 grabados no solo son una representación artística, sino que también ofrecen una ventana al pasado. ¿Cómo podrían haber sido estas estructuras antiguas? Comenzando con esta imagen de las pirámides de fondo. Este renderizado nos invita a imaginar cómo lucían en la antigüedad, antes de que la arena cubriera gran parte de su esplendor. A pesar del paso del tiempo, las formas y detalles arquitectónicos se mantienen impresionantes. Un aspecto importante en el grabado es la representación de esfinges. 3 esfinges se alzan con gracia, mostrando características femeninas y alas, lo que añade un aire de misterio. La atención al detalle es evidente, la inclusión de elementos como el humo o las nubes que emergen de la parte superior, un toque raro, una especulación sobre lo que podría haber estado ardiendo en ese momento. Y ahí las tenemos las 3 en línea. Yo pienso que la que conocemos hoy en día vendría a ser la que está hasta el fondo, ¿no? Enfrente es la que más se me hace parecida. ¿Creen que la esfinge que hoy en día conocemos sea la que se ve por allá en medio de las 2 pirámides más grandes? Es la que se me hace un poco similar. Y es que la de en medio no coincide por la posición en la que está. Tengan en cuenta el rango en el que vivió este hombre, que es de 1656 a 1723. ¿Habrá tenido tiempo de verlas, de visitar el lugar? Otra de las maravillas antiguas, la imagen milagrosa del Júpiter olímpico. Hay algunas palabras que no alcanzo a traducir porque no les entiendo, tienen una letra cambiada por otra. Habla de un tal Fidias, el promedio de los Juegos Olímpicos de los años famosos, algo así según la descripción. La colosal estatua del Júpiter olímpico, hecha de oro y marfil, que mide 10 pies de alto. Una obra maestra de Fidias. Mira, se traduce más fácil el otro texto. Hemos añadido la copia del templo olímpico en el IDE, los famosos juegos Menes que se celebraron en Celebroid cada 4 años. El diseño sigue la descripción exacta de Laufanias. Son recreaciones entonces de este arquitecto alemán, Johann Bernhard Fischer von Ehrlich. Bueno, vamos con este. ¿Vieron ustedes la película de 300, la parte 2? No sé si recuerdan una reina de Halicarnaso. Esta reina es muy conocida. Ella peleaba del lado de Jerjes, pero de las ciudades griegas que estaban en las costas de Turquía. Se supone que este edificio es como un tipo de entierro para su esposo que murió. Esta mujer era una de las comandantes de Jerjes y por alguna razón le tenía en muy buena estima Jerjes, el rey persa, cuando estaba invadiendo a los griegos.
a las ciudades griegas. Por cierto, Heródoto también habla muy bien de ella, el historiador Halicarnaso. De hecho se llama Artemisa. Déjenme busco su wiki. Ayer estaba leyendo sobre eso, porque quería investigar quién era esta reina Artemisa que construyó este edificio. No sé quién esté familiarizado con lo que habla Fomenko sobre historiadores griegos, poetas y así, como más medievales. ¿Se imaginan si lo situamos más medievales? Cuadra más este tipo de arquitectura, que es la que se maneja en la Edad Media, así muy imponente. Ahí está la wiki de esta reina Artemisa I de Caria. Era Caria la región en Turquía. Ahí por si les llama la atención echar un ojo. Bueno, haciendo la traducción. Híjole, está medio difícil, ¿eh? Bocaglum de Artemisa que construyó. Artemisa construyó. Ella como consorte de Coma Maulolo. Así se llamaría el esposo. Ni siquiera en la wiki lo mencionan. Coma Maulolo. De Halicarnaso, Carien. Carien es como el país, bueno, ciudad, estado. El templo de Venus y el Comaligen. Ahí disculpen que la traducción no la hace muy bien, que digamos, el Google, pero está relacionado con esta reina Artemisa. Turquía, situada esta ciudad, aliada de los persas. Todas estas son recreaciones del arquitecto Johann Bernhard. Por cierto, revisen la Wikipedia de Johann Bernhard. Vean los edificios que se le atribuyen a él en su época, que es entre 1656 y 1723. Y van a ver, son edificios bastante fuera de serie. De hecho, muchos de los que vi ahí en la wiki se parecen mucho a unas representaciones aquí también entre estos. No sé si son grabados. Creo que sí, ¿no? Porque todas estas imágenes vienen de un libro. Esta sí que es muy conocida, ¿no? Coloso de Rodas dedicado al sol, que fue fundido en bronce. ¿Cómo? Por un mundo bajo el gobierno del agonizante príncipe de Caria. Aproximadamente, no sé si esté muy bien esa fecha, pero dice del año del mundo 3500. O será 350. Déjenme checo la wiki. Coloso de Rodas. Es que, ¿sabes? No tengo el nombre del libro. Me encontré así esta colección de imágenes por ahí en Facebook. Ni siquiera tenía el nombre del arquitecto. Solo que me puse a buscar las imágenes. Y fui a dar con Johann Bernhard. Me imagino que de ahí que sacara esta idea de representar las antiguas maravillas. El Coloso de Rodas. Una gran estatua del dios sol griego Helios. Realizado por el escultor Cares de Lindos. Rodas, Grecia. Quiero ver dónde está Rodas. Ah, ya. Es que a veces uno no se da una idea dónde están colocados. Rodas, curiosamente, está al sur de Caria. ¿Se acuerdan el edificio anterior que mostré de la reina Artemisa? Pues Rodas está justo al sur, en una isla, allá en Turquía. ¿Han ustedes escuchado estas teorías de que dicen que el Coloso de Rodas en realidad estaba en los Estados Unidos? Por ahí estaba viendo el otro día unas imágenes. De hecho, como que daban a entender que era la Estatua de la Libertad. Ya ven que la Estatua de la Libertad está sobre un fuerte estrella. Ahí cerca hay otra plataforma muy similar a donde está la Estatua de la Libertad. Entonces daban a entender como que cada pie estaba sobre esta plataforma donde está la estatua y la otra. A ver si un día de estos les muestro las imágenes. Ya simplemente presentarles la información. Me pareció curioso. Vamos con la siguiente, el Faro de Alejandría. Arriba dice Rosa. No me fijé. Saludos desde el pueblo de Madrid, Padawan. Miren la traducción. El famoso faro de Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, hizo construir a la entrada del puerto de Alejandría. Era una torre de varios pisos, porque en el exterior había magníficas torres de mármol blanco, en lo alto de las cuales se colgaban por la noche una serie de faroles que servían de guía. Parece la Torre de Babel, está bien gigantesca. Lo que me llama la atención también es la arquitectura allá al fondo. Pues bueno, hay que avanzar. Así a simple vista, la verdad no tengo ni idea de qué lugar es este. La antigüedad encontrada
según un sello de Nínive. Esto es Nínive. Entonces, es que las traducciones no crean que están muy difíciles. Que digan, no crean que están muy fáciles. Templo saca una medalla encontrada cerca de las dunas Momik Kaupte, que según la opinión de los conservadores y un templo de Louvre, esta maravilla perteneció a Monfir Jean-Pierre Bellam en Roma. Ni siquiera le entendía la traducción, pero esto está relacionado con Nínive, puede ser. Ahí si alguien puede leerle. Templo de Tiro podría ser. En la duna se menciona momias de Egipto, algo así. Y la otra traducción es que es más antigua. Esta va a estar mucho más difícil. A lo mejor el trabajo de este arquitecto fue pasar la versión más antigua a una versión más legible, ¿no? Y tal vez esta traducción que se traduce más fácilmente es la que hizo él. Dice Templo Tir. ¿Alguien reconoce esta maravilla del mundo? Que nos ayude a ubicar. Porque está Tiro, la ciudad fenicia, no creo que sea ese. Templo de Luxor, no, esto no. Bueno, por ahí, si alguien ve el en vivo, si nos deja el dato ahí en los comentarios. Pero sí, parece ser allá en Egipto. Estas creo sí he escuchado de ellas, también está en Egipto. Y también se supone que son una especie de tumba. Las dos pirámides que tienen la altura de un estadio de Kemoeris, rey de Egipto, colocó para la fe y para la reina cerca de Maufoli, en medio del gran lago, hechas por sus órdenes y llamadas por su nombre. Rey Loptian Moris. Cassandra, saludos, ¿cómo estás? Hasta Uruguay. ¿Recuerdan el Nilo? Según tengo entendido, estas pirámides que ya no existen debieron haber estado como a la mitad, cerca de donde está Tebas. De hecho, todo el río Nilo de Giza, si te vas por todo el Nilo, hay muchísimas pirámides en ruina y hay unas que son bastante grandes. También a ver si un día de estos me pongo a recopilar algunas cuantas ahí en el mapa del que les estaba hablando. Bueno, si alguien sabe más información de estos sitios, ahí dejen en los comentarios. Miren, esto es Tebas, también otro de los sitios en Egipto muy famoso. Me imagino que este sí tiene su wiki, ¿no? A ver, Tebas, Egipto. Sí. El antiguo griego Tebai, conocida por los antiguos egipcios como Waset, ubicada a lo largo del río Nilo, a unos 800 kilómetros al sur del Mediterráneo. Se alzan templos de Karnak, Luxor. ¿Qué? El nombre egipcio Tebas, ciudad de los Wos. ¿Qué es esto? Wos. Tengo entendido que el cetro Wos que usaban los reyes egipcios, puede ser ciudad de los reyes, tenía una forma, una vara recta y en la corona una cabeza de un animal fabuloso. ¿Animal fabuloso? Yo le veo una forma como de grifo. Parece la cabeza como de un ave. La ciudad de Amón, el jefe de la triada tebana. La triada tebana se componía por 3 dioses egipcios que tuvieron la mayor popularidad. No decía nada de los 3 reyes. Mut y Khonsu aparecen en la Biblia. En el libro de Ezequiel y Jeremías aparecen como no en la Biblia. No era como Amón. Son grabados en cobre en 1721. Fischer von Ehrlich. En cobre, entonces, sí son grabados. Sí, ves, es que sí tienen la facha de grabados, pero le dudaba. Entonces, sí fue este arquitecto. Lo que veo es que hace como una traducción y la otra, el otro texto se ve todavía más antiguo. No sé si realmente él haya hecho simplemente como un trabajo más de su época, de algo más antiguo. Por eso la segunda traducción está como más legible. El traductor de Google la hace más fácilmente esta traducción. Y esta se ve más antigua. Es la traducción que hace de este texto, ni siquiera se entiende así tan fácilmente. Las cataratas, que por cierto ya están ruinas aquí. Y según lo que estaba viendo,
Se supone que él está haciendo una recreación de cómo se veían en su época estas ruinas, y no sé por qué aquí no las puso como se vieron en su época, sino que está poniendo prácticamente las ruinas de Tebas. Coloca por ahí unas pirámides. Vamos a ver qué aparece ahí en el traductor. Ni siquiera he hecho la traducción de este grabado. En el área del Nilo, el Gran Nilo, las cataratas, que tiene más de 100 codos de alto, 1 hora de ancho. Ah, caray. También se puede recorrer en 8 horas. Un nicho en lo que uno podría retirarse como gruta. Les digo que la traducción está medio rara. Donde se puede bajar incondicionalmente. La antigua Tebas, donde se encuentran las ruinas más magníficas del mundo. Pirámides no más delgadas que las que están en el Cairo. No sé aquí si se refiere a unas pirámides en el Cairo. No sé si recuerden que yo les mostré por ahí un mapa antiguo del Cairo. Y muestra unas pirámides sobre un tipo de tocones de árboles gigantescos. Y esas pirámides están encima de esos tocones, pero se ven más delgadas que las pirámides de Giza. Curiosamente aquí hace una referencia comparándolas. Dice la antigua Tebas, donde se encuentran las ruinas más magníficas. Unas pirámides no más delgadas que las del Cairo, es decir, un poco más gruesas. Un mapa de Piri Reis del Cairo, 1554. También me lo voy a pasar. Piri Reis, qué interesante. No sabía que él tuviera mapas de Egipto. Pero había uno a color, no lo veo. Me conformo con el que está en blanco y negro. Miren, este es el Cairo de 1575 de Hogenberg. Este hombre Hogenberg me imagino que es aquel que hizo el libro de... ¿cómo se llamaba? Orbis Terrarum, algo así. Que era de varias ciudades del mundo. Que también muestra una vista de Temichtitlan o Tenochtitlán. Con una arquitectura muy europea. Con un tipo de trictón en la plaza central así bien grande, que recuerda mucho a Neptuno, perdón, que dice Babilonia. Cairo, antiguamente Babilón. Ahí está el Nilo. Hoy en día el Cairo está junto con Giza, son vecinos. ¿Será que esos tocones están en el área de Giza? No puedo decir, es que estaba. O Giza está más al fondo. Esa sería otra. Porque aquí está lleno como de una especie de tocones. Y hay pirámides encima. De hecho, por ahí tengo un video sobre este mapa, ¿no? No sé si todavía lo tenga en el canal. Me podría ser de mucha ayuda. Tengo, de hecho, hasta identificada esa estatua que está ahí en ese video. Parece que era un tipo de reina que viene, creo, de los Balcanes, algo así. Puede estar en la lista de reproducción de mapas. Espero que todavía lo tenga aquí. Ah, mira, de hecho tengo el video de dónde se encuentra la antigua Babilonia. ¿Qué hay detrás de este mapa del Cairo? Antiguamente Babilonia. Pero esa que ven ahí no es la esfinge. Esa cabeza que se ve ahí está relacionada con una reina. De hecho, ese texto lo dice claramente. Ahí el texto que está arriba de las pirámides dice desde la antigua Calina hasta las pirámides, donde se cruza el puente, que es el puente que se ve ahí. Y la otra traducción más abajo habla sobre esta cabeza. Esta cabeza llegó a ser un pedazo de la cara de un bebé de 10 pies más pequeño. Un bebé. Estrabón dice la tumba de una mujer, Rodope. Mira, ni siquiera me acordaba del nombre de esta reina. Es Rodope. Y creo que Heródoto habla de esta mujer. Ahora que tengo el nombre puede ser que sí la encuentre. De hecho creo que el cuento de Cenicienta está basado en ella. La reina Rodope. Griego antiguo. Rodopis es un antiguo cuento sobre una esclava griega que se casa con el faraón de Egipto. Sí, sin duda es ella. Rodope era la esposa de Hemo y reina de Tracia. Rodope también está en la mitología griega, era una de las Oceánides. Pues la encontré, es Rodope esa cabeza. Les voy a dejar tanto el cuento que me apareció como quién fue esta mujer. Rodope Rodopis, esclava griega que fue cortejada al estilo de la Cenicienta por el faraón. Pero no tiene su wiki.
De hecho, esas pirámides no les encuentran un parecido a las pirámides en Nubia, así muy delgada. La cenicienta egipcia Rodopis. Hay un video por ahí en YouTube. Muchos sugieren que pueden estar estas pirámides, tanto esta cabeza, sobre tocones de árboles. Son varias, como pueden ver. No se pueden confundir con las de Giza, que están ahí muy cerca. Ayer estaba en el Cairo, en la wiki. Me aparecieron unos mapas que nos pueden ayudar con estos tocones. ¿Qué fue de ellos? Tengo aquí un pequeño mapa del Cairo 1906. 1906, esto es 1900. ¿Creen ustedes que los tocones que vemos ahí estén a la salida de la ciudad? Ahí se ve el Cairo. El Nilo está a la izquierda. Como ven, la ciudad, todavía la gente no llega a las orillas. Y están dentro como de una muralla. Fuera también hay una ciudadela. Pienso yo que por ahí estarían estos tocones. Y se convirtieron en esta ciudadela. Que aquí está datada de 1176-1207. Destrucción de Saladino, dice. Yo de 90 saludos. De hecho está fuera de serie esta ciudadela, Aquí hay una fotografía. Déjenme, se las comparto para que la vean. No sé si todavía exista, pero aquí en esta foto se ve bien. En 1800 el Cairo, la ciudadela que se ve ahí en el mapa, a las afueras del Cairo, es esta. Casi parece Constantinopla, ¿no? Con la llegada de los otomanos. Aquí todavía no está tan destruido. Se ve bien, ¿no? Bueno, yo trato de identificar dónde estaban esos tocones que vemos a las afueras en este mapa. Y creo que vi por ahí una toma aérea. Creo que es este de mapa de 1809. Es que también lo busqué por Google Maps, pero la verdad que la vista actual no, ni siquiera señales de algo parecido a algún tocón ahí cerca del Cairo. Quizás por la invasión, porque la ciudad ha crecido bastante. De hecho están unidas el Cairo y Giza, parecen una sola. Aquí en esa mancha está el Cairo. El Nilo, Giza está acá hacia abajo a la derecha. Todo lo gris es el Cairo. Por lo tanto esos tocones deben de estar ahí cerca. O bien pueden ser, es que estos no tienen forma. No sé si sean estos bordes donde estaban estas pirámides. O esta ciudadela, que es de la que estábamos hablando hace un momento. La ciudadela de Saladino de 1176 a 1207. Pero ahí no se estaban representando las pirámides de Giza, pero para nada. De hecho, en esta otra fotografía pueden ver que el Cairo está muy alejado de Giza como para que esas pirámides tengan algo que ver. Ahí se ve el Cairo, del otro lado a la derecha superior. Y hacia el sur vendría a ser lo que hoy en día es Giza. Por ahí cerca donde están las pirámides de Giza, unidas mediante ese puente. No sé si me ayuda en algo esta toma, miren. Puede ser que me ayude en algo para ubicarlos. A ver si viene con buenos píxeles. Ahí está el Nilo. Esa enorme mancha es el Cairo junto con Giza. No creo que tenga tanto píxel. Sí, ya se desvaneció. Bueno, el libro es de 1575. Aquí sin duda seguimos en Egipto. Ahora, ¿de qué se trata? Pirámides del rey, tumbas, Lampliche dice, pero no creo que esté bien traducido. Sotis pu Heliopel o Alt Soñen. A partir de las ruinas y descripciones tomadas, tumba de Sotis Roj Copte, algo así. En las ruinas de Heliópolis, se llaman así. Las pirámides de Tumbou, algo así, de Soti Roj, rey de Egipto. Ese Soti, ni siquiera creo que esté bien escrito. Soti será una figura de la mitología egipcia que se representaba en los techos astronómicos de las tumbas. Soti será la madre y hermana de un faraón. ¿No será la mujer con cara de leona? Y se le atribuía la función de conducirlo por los campos de Aru, para que se transformara en una estrella viviente en el campo de las ofrendas. La madre de Soptu también es la madre y hermana del faraón, a quien conduce por los campos de Aru. A Soti se le solía representar en los denominados techos astronómicos de las tumbas. Soti significa brillante del año nuevo. Es el nombre griego que los antiguos egipcios daban a una estrella excepcionalmente significativa para ellos, y que la identifican como la diosa Soptep.
de la mitología egipcia. La estrella Sirio. No está explícitamente claro a qué astro se refiere, pero hay motivos suficientes para suponer que se trata de la estrella Sirius. Esta Sotis, o sea, esta suena igual. Plutarco aclara que el alma de Isis es llamada perro por los griegos. Isis es identificada con Sotis, que en muchísimos textos egipcios, los griegos llamaban a Sirio el perro. Sirio es la estrella más brillante del firmamento. La primera aparición de Sirio en el cielo cada año sucede justo antes del desbordamiento anual del Nilo. El grabado dice Rey Sotis. Entonces, ¿será la reina? ¿Tendrá algo que ver con esta Sotis? Si dice no, ruinas de Heliópolis, algo así. Quiero encontrar el lugar donde estaban. No había escuchado hablar de esas ruinas. Según este grabado, este lugar, híjole, la traducción está bien, pero bien difícil. El Gran Caire, tumbas de Laptions, algo así. Aquí sí va a estar bien difícil saber dónde es. La traducción no fue muy específica, que digamos. A ver, tumbas de Egipto, del Gran Cairo. ¿Serán estas tumbas las que vemos en el mapa del Cairo? De ese mapa de 1500 y algo, donde se veía esta gran cabeza de esta mujer Rádope. Es lo que dice ahí, tumbas de Egipto del Gran Cairo. Mira, pude hacer yo un poco mejor la traducción. Sí, el Gran Cairo. A ver los jeroglíficos. Esto es el Cairo. Y ya seguimos con los grabados para no detenerme más. Ahora sí, se parece a Petra, ¿verdad? Y de hecho señala por ahí Johan. Después de lo ficticio de las pirámides de Egipto, el posteril no encuentra restos de una arquitectura más antigua que estos mausoleos, me imagino. Dice mansoleos, que se remontan a más de 3000 años, que dan testimonio de las artes del culto pagano de los antiguos. Su verdadera representación no exime de una de las críticas más circunstanciales. Bastará saber, ya que estos monumentos hacen quejubas, una pendiente pronunciada a más de 100 metros de distancia y tiene unos 20 pies de ancho, por lo que se puede tomar la medida o reflexionar. Puertas fingidas, donde sin embargo se ha hecho un ladrillo, a través de las cuales se descubre un pequeño sótano, 2 tumbas abiertas de mármol blanco, columnas de un orden extraño y similares a las del templo de Ashkelminar. No sé a quién se refiere. Los capiteles marcan mientras se escucha a los toros hacer como los monstruos que mataron los adolescentes que fallaron al fuego del sol, consagrando laureles, linajes, caballos. Su preferencia por los sacrificios a Rorkans, la devoción de adorar al sol, pues me imagino que estará en Persia. Suleimán significa emperador. Aquí dice el templo de Ishkelminar, algo así. Tigres y leones. Se alcanzó a distinguir algunas cuantas cosas. En el valle de Tebenot. De hecho, ahora que lo pienso, se parece mucho a la tumba de Jerjes, ¿no? En Persépolis. No me acuerdo si era la tumba de Jerjes o si era Darío, pero está en Persépolis. Déjenme lo checo. Y le atiné a la primera. Naksh-e-Rostan, en Persia, un sitio arqueológico situado a unos 9 kilómetros al norte de Persépolis, provincia de Fars, en Irán. Se trata de una necrópolis que contiene un grupo de tumbas de los reyes aqueménidas, unos relieves en roca iraníes tallados en el acantilado, tanto de la época sasánida y del cubo de Zoroastro, un edificio religioso zoroástrico. El emplazamiento es llamado Naex Rostaem, el retrato de Rostam, entre comillas, porque los persas pensaban que los bajorrelieves sasánidos bajo las tumbas representan a Rostam, un héroe mitológico persa. No había escuchado de él, me parece interesante. Rostam. De hecho aparece peleando como con un tipo de toro, que es un demonio blanco con cuernos de toro. O sea que es como un tipo de genio.
Shashmane Rostam mata a Esfandiyar. El nacimiento de Rostam. Simurgh. Parece un quetzal, ¿sabe? No sé por qué me recordó el nacimiento de Huitzilopochtli. Rostam, en la tradición histórica curiosamente paralela, surena, héroe de batalla de las Carras, a su figura se le atribuyen muchos rasgos de la personalidad histórica de Rostam. Este siempre fue representado como héroe iraní más poderoso, y la atmósfera de los episodios que protagoniza están fuertemente relacionados con el periodo Arsacida. Fue inmortalizado por el poeta Ferdowsi de Tus del siglo X. Es un héroe de una epopeya, al estar involucrado en numerosas historias, siendo estas algunas de las más populares, tal vez entre las mejor elaboradas de la obra. De acuerdo con la mitología persa, el parto de Rudaban, madre de Rostam, se prolongó debido al tamaño extraordinario de su bebé. Sal, su esposo, estaba seguro de que su mujer moriría en el parto. Rudaban se encontraba al borde de la muerte cuando Sal decidió mandar a llamar a Simurgh, el cual apareció y le instruyó cómo realizar una cesárea para así salvar a Rudaban y a su hijo. Siendo aún niño, Rostam mata al elefante blanco del rey Manucherh con solo un golpe de la maza de su abuelo Sam, hijo de Narima. Después de doma a Raksh, su corcel legendario. La historia más famosa y popular de Rostam en el Shahnameh es aquella en la cual mata a su propio hijo Shorab. Ambos combaten sin saber su identidad, y tras haber herido a su hijo sostiene una conversación final en la cual ambos se dan cuenta de que eran padre e hijo. No sabía de este héroe. Ahí les dejo a este héroe mítico iraní. Y eso salió por estas tumbas. Hay unos bajorrelieves cerca de estas tumbas, Naksh Rostam, que representan el triunfo de Sapor I sobre el emperador romano Valeriano y sobre Filipo el Árabe. Inscripción de Darío el Grande. Así como ven está en el grabado, así se ven aquí en la wiki. Pues mira, encontré el lugar. Les dejo la wiki de estas tumbas también, por si le quieren dar una leída. Y las encontramos. Vamos a lo que sigue. ¿O qué les parece si hacemos una segunda parte? Porque esto ya va para 2 horas y media. Quedan bastantes. Bueno, mínimo hay que sacar este. Vamos a sacar estos. Vamos con ese templo griego que parece estar relacionado con Diana, esta diosa griega de la media luna. Nada más déjenme lo echo hacia adelante, que Diana. De hecho, esa diosa está muy relacionada con las amazonas, me parece. Diana, la Mujer Maravilla. Ese toro no viene de Baal o Asherah, que a su vez viene de los pueblos de Moisés, cuando sube al monte Sinaí y sus patriotas habían hecho un toro de oro y con sacrificios de niño. Interesante. Pues mira, si te fijas, el toro es muy sagrado ahí cerca de la India. Persia está muy cerca de la India. Todas esas regiones le tienen mucho aprecio a los toros, a las vacas. El templo de Diana de Éfeso, durante 220 años, 25 pies de largo con 220 prensas. Es todo lo que alcanzo a ver en la traducción. Lo bueno es que ya sé que es Diana de Éfeso. Templo a Diana que también se puede traducir en templo de Artemisa. Fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa. Otra vez en Turquía. Muchas de las maravillas antiguas, curiosamente, están ubicadas ahí en Turquía. Egipto. Denominada Diana por los romanos, su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones. Estaría como el templo en Baalbek. Estos templos colosales que hay por ahí, con esas plataformas colosales de grandes dimensiones y una bella y delicada arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tal como lo describió Antípatro de Sidón, quien elaboró una famosa lista. El templo estaba compuesto por numerosos edificios que los arqueólogos denominan como las letras sucesivas. El edificio más antiguo. Ubicación: el templo de Artemisa se encontraba en la antigua ciudad de Éfeso. Ahí la wiki muestra varias representaciones y grabados de este templo.
Se las voy a colocar para que puedan echar un vistazo. También por ahí hay un tema relacionado a este templo que luego iré sacando. No dudo que haya sido igual de colosal que el templo que está todavía en ruinas, pero la mayor parte en pie en Baalbek, que es gigantesco. Y creo que este va a ser el último grabado. Yo creo que sí, mejor luego continuamos con la segunda parte. Pues gracias por pasarse. Yo me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.